Gracias por la invitación y a todos ustedes por su presencia. Bien, voy a también intentar ser breve, dado lo avanzado, ya están ustedes cansados. Vamos a hablar de algunas cuestiones quizá que han ido saliendo, partiendo de una serie de ideas que considero relativamente pacíficas, pero que no me resisto a comentar. En primer lugar, el marco de la temática del seminario, la democracia, ya lo ha dicho el profesor Villaverde, es un principio. Es un principio, lo que quiere decir que se puede cumplir más o menos, mejor o peor, pero también es un principio constitucional y más cosas. Es un principio de convivencia. Y eso quiere decir que no se puede reconducir a una cuestión de juristas, sino que compromete de manera muy directa a la clase política, pero también a la sociedad. Es un ideal que construimos entre todos y podemos construirlo de una manera o de otra. La Constitución llega hasta donde llega. En segundo lugar, la democracia es un procedimiento. Es un procedimiento que está constituido, como todo procedimiento, por una serie de pasos que conducen a un resultado, en este caso un resultado formal, que es la toma de una decisión en el ámbito público. Y ese procedimiento, pues, hay que seguirlo. El problema del procedimiento democrático es que tiene unos requisitos, o diríamos prerequisitos muy importantes, de los que se habla poco, porque están casi fuera o en el límite o en los lindes de lo que es la democracia, ¿no? Y de esos requisitos indispensables para que un procedimiento sea realmente democrático, pues el derecho muchas veces calla, ¿no? Y a veces cuando calla, pues es un peligro, sobre todo en sociedades que tienen escasa tradición democrática como la nuestra, ¿no? Luego iremos precisando cuáles son esos requisitos. ¿Cuál es nuestro modelo? Nuestro modelo democrático parece claro, porque además no es un modelo nuestro, es un modelo occidental, que es bastante antiguo y que se basa fundamentalmente en la idea republicana de gobierno de los Estados Unidos, que es la democracia representativa. Por muchas vueltas que le demos a la democracia directa, pues la democracia directa no ha acabado de funcionar en España ni en ningún país. No hay nadie de Suiza, me parece, en el seminario. Habría que hablar de Suiza quizá aparte como la excepción, pero en ningún país ha funcionado bien la democracia directa. En nuestro modelo, la democracia representativa, quienes deciden después de un procedimiento son los representantes, en sentido amplio, porque también nos representan la administración pública, también el gobierno nos representa. No solamente son representantes los parlamentarios, ¿no? Aunque en sentido estricto cierto es que el concepto clásico de representación se relaciona con el Parlamento, pero realmente todos los poderes públicos tienen su responsabilidad en representar a los ciudadanos. Los poderes públicos deciden. Este es nuestro modelo, ¿no? Lo que pasa es que precisamente porque este es nuestro modelo, porque deciden los poderes públicos, es porque es muy importante el procedimiento previo a la toma de las decisiones, ¿no? Que es básicamente, y lo que se echa en falta en nuestro modelo, y aquí está el debate contemporáneo de la teoría de la democracia, es la deliberación. Es decir, se llega a una decisión por parte de los poderes públicos y esa decisión será buena si ha surgido de un procedimiento previo de deliberación o de discusión. Esa es la cuestión clave, entiendo, ahora, y no la cuestión de democracia directa frente a democracia representativa, ¿no? Bien, en este contexto y en este modelo, que como vemos, como todos los principios, está a caballo entre la realidad y el ideal, ¿no? Entre lo que pasa y lo que podría pasar, lo que querríamos que pasara, ¿no? En este modelo, los medios de comunicación desempeñan una función clave, ¿no? Esto no es discutido por nadie, ¿no? Es decir, los medios de comunicación son indispensables para cualquier construcción democrática, ¿no? Lo que sucede, y esto también relativamente hay consenso, es que los medios de comunicación tradicionales, diríamos, de los prensa, radio, televisión, no han cumplido su función, no han estado a la altura, no están a la altura de lo que exige una democracia de calidad. Ni siquiera con los últimos cambios, ni siquiera con el mantenimiento del servicio público de la televisión, ni siquiera con la apertura a la televisión digital, más canales, tampoco se aprecia una mejora o una línea optimista que ayude a borrar ese descrédito que hay, yo creo, generalizado
hacia el estado actual de nuestra democracia. No han cumplido su función. Ese no es el tema de la exposición mía. Los medios tradicionales sería otra cuestión. Yo me voy a centrar, como reza el programa, en la cuestión de lo que podríamos llamar los nuevos medios. Los nuevos medios de comunicación que comparten muchas cosas, evidentemente, con los medios tradicionales, pero también tienen una estructura bastante diferente que nos permite ejercer una comparación entre medios tradicionales, nuevos medios, Internet, quiero decir, y también vislumbrar si realmente los nuevos medios son o abren una nueva puerta o nuevas posibilidades de profundización en la democracia o no. Eso es lo que tenemos que reflexionar y ver a la vista de lo que ha sucedido, porque ya llevamos bastantes años con nuevos medios de comunicación y bastantes años con Internet que nos permiten parar un poco a pensar en esta materia, ¿no? Si realmente permiten albergar esperanzas de profundización o no, o son neutrales o son una dificultad o son lo mismo que los medios tradicionales. Esto me parece que ya es el momento de empezar a reflexionar sobre ello. Muy brevemente vamos a repasar los 6 grandes principios. Bueno, estamos hablando aquí principios, derechos, yo casi diría instituciones, ¿no? Porque los derechos tienen todavía un matiz, ahí tenía razón Marx ya hace muchos años, ¿no? Tienen un matiz egoísta, individualista, ¿no? El derecho es mi derecho. No, yo creo que aquí hay cosas más importantes, ¿no? También, por supuesto, pues es el origen de la palabra, pero son valores públicos también, no solamente son derechos. Yo creo que hablaría mejor de instituciones, ¿no? Más que de principios, y no entrar en la discusión. ¿Son principios, son derechos? Bueno, depende, porque los derechos se construyen, ¿no? Yo al principio era más positivista. Derecho es cuando es lo que dice el de la ley, dice derecho a. No, pero bueno, es que los derechos los construimos nosotros. Si el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dicho que el derecho a la protección frente al ruido depende del derecho a la vida privada, ya se puede decir todo. O sea, ya cualquier cosa se puede configurar en un derecho si echamos un poco de imaginación y sabemos interpretar, estirar lo que es la Constitución, porque de ahí pueden salir muchas cosas, ¿no? De manera que ¿los derechos existen o no existen? Bueno, pues dependerá. Yo sería más bien de la escuela escandinava. Pues, si alguien dice que existe, existe. Pero vamos a ver. Derechos los construimos nosotros. Nosotros tenemos que reflexionar sobre si merece la pena o no, porque a lo mejor no merece la pena crear derechos nuevos, ¿no? Vamos a ver, por eso les digo, no derechos, no principios, instituciones. Instituciones clave de la comunicación pública, que vamos a identificar 6. Habría más, ¿no? Habría más, pero yo creo que para la temática del seminario me interesa destacar 6. Y bueno, pues como tenemos nuestras limitaciones también, y no vamos a meternos donde no nuestro campo, pues vamos a dar una perspectiva preferentemente jurídica. Preferentemente jurídica porque al fin y al cabo pues es la profesión que tenemos, ¿no? No vamos a meternos en otros campos. Es decir, lo que dice la ley y lo que no dice también. Y lo que dice la ley, pero también, ojo, lo que podría decir y no dice, ¿no? También hay que ver eso. O sea, los juristas sí, está bien estudiar el derecho, pero también lo que no dice el derecho es importante. Y también lo que quizá algún día diga, o dicen otros en otros países. Eso también hay que verlo. Eso también es derecho, ¿no? No solamente estudiar el derecho positivo, ¿no? Porque no es todo, evidentemente, no es todo el tema, pero es bastante. Es decir, no es agotar el tema, por supuesto, pero es decir, lo que el derecho diga, o pueda decir, es muy importante para el diseño de una democracia de calidad. No es todo, pero es algo, ¿no? También, ¿no? Porque además el derecho no es cosa de juristas, es cosa que interesa a todos y todos podemos opinar, ¿no? Yo creo que es un debate relativamente sencillo, no es una cuestión técnica esto, ¿eh? Bueno. Entonces estábamos en el almuerzo hablando sobre las clases y tal. ¿Qué es mejor? ¿Decir a los alumnos pocas cosas y muy bien, muy claritas? ¿O muchas y que se hagan un lío? Bueno, yo voy a optar, ya que son más mayores que los alumnos, por intentar decir bastantes cosas y muy confusas. O sea, para que no, más que nada para que dé pie un poco a la posible discusión posterior. O sea, porque hay cosas que evidentemente no tengo claras, ¿no? Entonces, ¿a qué voy a engañar diciendo aquí? Muy claro, no, que no lo tengo claro. Vamos a ver. 6 principios. Perdón, instituciones. Libertad de expresión, acceso, pluralismo, veracidad, información pública y participación.
Libertad de expresión. Tradicionalmente, este es el núcleo duro de la relación entre democracia y medios de comunicación, ¿no? Libertad de expresión. Esta es la doctrina tradicional de Estados Unidos. Claro, ¿cuál es el problema? Como ya decíamos, desde el punto de vista de la crítica marxista a los derechos subjetivos, pues que es un planteamiento demasiado individualista. Libertad de expresión sigue siendo vista sobre todo, mayoritariamente, claro, como un derecho individual de defensa frente a las agresiones externas, de defensa de la difusión de los mensajes. Entonces, es como una especie de barrera frente a ese tipo de intervenciones o agresiones. Esa es la concepción que domina sobre la libertad de expresión. Y entonces, para estudiarla, vamos a ir directos y vamos a estudiarla por lo último, no por el principio, sino por lo último. Es decir, ¿cuáles son las agresiones? ¿Cuáles son los problemas, las dificultades que se plantean a la difusión de los mensajes en libertad, ¿no? Y son básicamente, resumiendo, tres tipos de intervenciones sobre esta libertad. Y vamos a ver cómo operan en Internet, ¿no? Se dice tradicionalmente, esto ya empieza a plantear alguna duda, ¿no? Se dice tradicionalmente la libertad de expresión tiene que ser un derecho lo más amplio posible, incluso algunos absoluto. ¿Por qué no? ¿Por qué tiene que ser así? A lo mejor no interesa que sea tan amplio y tan absoluto. Eso habría que discutirlo ya, ¿no? Pero bueno, esa es la línea tradicional. Cuanto menos intervenciones, mejor. Bueno. Vamos a ver cuáles son las intromisiones más habituales. Primero, a la creación de medios de comunicación. En la medida en que la comunicación necesita un soporte, la primera intervención que se produce es las dificultades a la creación de un medio. Esto no sucede en Internet. No hay ninguna barrera, cualquiera, no sé ahora cómo está la cosa, pero por 25 euros más o menos puede abrir un dominio y tiene ya su página web, Tiene su página web perfectamente y es un medio de comunicación. Ya es un medio de comunicación, como cualquier otro. O sea, tiene una capacidad de emitir mensajes a un público indeterminado. Segundo tipo de intervenciones a la libertad de expresión es la mayor intervención, la más temida, la más controlada, la que utilizan los regímenes autoritarios, que es la censura. Y claro, resulta que la censura creíamos que había desaparecido cuando resulta que resurge en Internet, porque ahora, por vía de la responsabilidad, resulta que un titular de un dominio o incluso un proveedor de un servicio puede impedir la difusión de una serie de mensajes en un poder privado, sin ningún tipo de comunicación. Directamente puede cortar la emisión de mensajes sin que nadie se haya planteado que esto es un problema de censura. Bueno, pues lo permite con total claridad la ley de Internet del año 2002. Esto es una cosa que, primer problema que aparece y que no aparecía en los medios tradicionales. Y luego otro tipo de intervenciones son las sanciones por la emisión de mensajes. Es decir, castigado por hablar. Esa es la más típica, que también existe en términos bastante laxos en nuestra ley de Internet de 2002, pero que en la práctica pues está desarrollándose con bastante de manera bastante limitada, de manera que no, básicamente, aunque la ley permite, pero en la práctica son los jueces los únicos que, sobre todo por cuestiones de propiedad intelectual, están cerrando páginas web. Eso está pasando con relativa frecuencia, pero bueno, en el margen del ámbito judicial, pues, más o menos se considera legitimado, ¿no? Como digo, no quiero cerrar temas, solamente plantear algunas cuestiones que creo que están abiertas a la discusión sobre cómo se produce el juego de las instituciones de la comunicación pública en Internet y cómo favorece más o menos, o puede favorecer más o menos, aunque esto no me da el tiempo, a la profundización de la democracia. De momento vemos ya algunos problemas. Bueno, pues, censura de páginas por poderes privados, cierre de páginas web, bueno, son cuestiones que no parece que favorezcan la pluralidad de voces exigida por la democracia, ¿no? Son cuestiones, pero que en todo caso en España no están planteando grandes problemas. Segunda institución, el acceso.
También hay cuestiones novedosas en Internet, porque cualquiera podía comprar un periódico, cualquiera podía escuchar una emisora de radio, pero Internet pues tiene una serie de barreras económicas, tecnológicas, en parte en algún caso geográficas. Van desapareciendo ya, por tanto no lo doy importancia, pero bueno, hay algunas dificultades de acceso todavía. La brecha digital, bueno, pues más o menos va desapareciendo. En España no es muy profunda, pero hay algo que no sucede en otros medios. Televisión llega al 99% de la población, o 99,9%. ¿no? Internet, pues no. Internet no está cediendo, no sé si llega al 50%, ya tendremos los datos, ¿no? Cada vez que lee uno pues son distintos, pero no es lo mismo, ¿no? Y luego otra forma de acceso es el acceso, y es un acceso, bueno, se ha discutido mucho en los medios tradicionales, el acceso como emisor de mensajes en los medios propiedad de otros, ¿no? Que sería el derecho de rectificación, por ejemplo, las cartas al director de los periódicos. Bueno, esto en Internet no existe prácticamente, el derecho de rectificación no está actuando. Podría actuar porque se aplica la misma ley, pero bueno, no está actuando prácticamente porque tiene una menor relevancia quizás, ¿no? Tampoco el derecho de rectificación en España funciona nunca bien, no hay una tradición como hay en el Reino Unido y en otros países, ¿no? Pero quizás aquí, bueno, pues tampoco tiene demasiada importancia porque, bueno, como cualquiera puede crear un medio, si alguien se meten con uno, pues que cree un medio alternativo para contrarrestar, o sea que tampoco es lo mismo que con los medios tradicionales. No, es que estos problemas de acceso que se producen en Internet, que son un poco diferentes a los medios tradicionales, tampoco me parecen especialmente problemáticos. No me parece especialmente. O sea, bueno. En tercer lugar, el pluralismo. El pluralismo. La comunicación en democracia tiene que ser plural, tiene que ser variada, ¿no? Se supone que el pluralismo es un valor. No es un hecho de la realidad, pero también es un valor. O sea, puede haber más o menos y el Estado puede fomentar que haya más, ¿no? Pluralismo, ¿no? Entonces, siempre se habla en los medios tradicionales de dos tipos de pluralismo, el externo y el interno. El externo es que haya muchos medios. Pues hay muchos medios, más que pluralismo es pluralidad empresarial, ¿no? Hay muchos, se supone que si hay muchas empresas operando, muchas emisoras de radio, muchos periódicos, supone que el pluralismo vendrá solo ya. Se supone, porque a lo mejor todos dicen lo mismo, ¿no? Pero bueno, es ya un indicio. Y luego, cuando esto no sucede, caso de la televisión antigua, de por ondas, los más mayores se acordarán que había una época en España que solamente había 3 cadenas de televisión, pues resulta que son muy poquitas. Entonces hay normas complementarias de pluralismo interno, que dentro de cada uno de los medios haya varias voces diferentes, ¿no? Eso se lograba con una técnica empresarial de acciones que no funcionó nunca, pero bueno, había un intento de pluralismo interno. Aquí en Internet pues no hace falta realmente, a lo mejor. No hace falta pues porque si cada ciudadano puede crear un medio de comunicación, pues el pluralismo ya es máximo, ya no puede haber más, demasiado, ¿no? Pero hay otro problema añadido, específico de Internet, que ya está dando juego jurídico, y es los buscadores, porque al final el 80% de los españoles buscan algo en Internet por el Google. Claro, entonces está acaparado, o sea, la concentración es el enemigo del pluralismo, incluso en este ámbito, ¿no? Entonces ya, afortunadamente, nos van a venir a salvar de la Unión Europea por la vía del derecho de la competencia, que es de las pocas cosas que funcionan bien, derecho a la competencia, y ya están poniendo en aprietos al Google por precisamente ese dominio que tiene del mercado de los buscadores, que realmente puede ser muy peligroso para el pluralismo, porque si al final la gran mayoría de la gente busca páginas por el Google y el Google imaginemos que estableciera una política de censura que nadie controla, pues es que no nos enteramos, no podemos acceder, la gran mayoría de la gente no accede a esas páginas. De manera que esto es un problema también abierto, ¿no? Cuarto tema, la veracidad. Este es el tema más vidrioso del derecho a la comunicación, que realmente nunca se ha planteado a fondo, ¿no? Es decir, se pueden decir las mentiras que se quieran, no hay ningún problema. Es decir, bueno, pero si es que en el ámbito de la publicidad esto está prohibido, ¿no? Sí, y resulta que en el ámbito de la política, que es mucho más importante que la publicidad, pues no está prohibido. Se pueden decir las mentiras que se quieran, no hay sanciones. No existe un derecho en nuestro sistema jurídico, no existe un derecho a recibir información veraz, en el sentido que no hay ningún castigo a quien diga mentiras. Lo que hay es únicamente, bueno, me corregirá el experto profesor Villaverde, lo que hay es, si alguien es inveraz, mejor dicho, no es diligente en la información,
pues no tendrá protección constitucional cuando vulnere derechos al honor y la intimidad, pero no tendrá sanción por decir mentiras o por no ser diligente, no tendrá un castigo como tal, ¿no? Eso no. Bueno, pues eso es así. Y en Internet el problema que hay es que, claro, al fin y al cabo en los medios tradicionales hay unos filtros, unos controles, hay unos profesionales que son los intermediarios, que para eso están los periodistas, para filtrar y para darnos seguridad de que, bueno, más o menos se supone que lo que dice un periódico reconocido o una emisora, pues más o menos se supone que es verdad, más o menos, ¿no? Verdad absoluta, ¿no? Pero bueno, nos da una cierta garantía, pero en Internet no hay nada ya. En Internet las mentiras circulan por todas partes, ¿no? Entonces, si no ha habido control en los medios tradicionales, en Internet tampoco lo va a haber. Lo que sí es que podría haber algunos mecanismos de atemperación de esa, digamos, proliferación de mentiras que hay. Lo tenemos todo el día con nuestros alumnos. Es que nuestros alumnos toman una página web así al voleo del Google y se creen todo lo que dice ahí. Pero digamos, mire usted, lea los libros que yo le recomiendo. Y se creen todo. O sea, eso es un problema que yo me parece que alguien tendría que decir algo, ¿no? Sobre este tema no sé, me planteo, ¿no? La veracidad en Internet también tiene que, no sé, ser al menos motivo de reflexión. Hay controles de algún tipo muy laxos que, bueno, que podrían aplicarse en algunas comunidades autónomas que tienen consejos audiovisuales. Se podrían aplicar aquí, pero muy laxo. Claro, aquí es un peligro. Tampoco podemos cerrar un sitio web porque diga una mentira o ponerles una multa de 1 millón de euros. Habrá que, bueno, sanciones simbólicas, algo hay que decir, yo creo, en algunos casos extremos, ¿no? Parece que algún mecanismo debería haber, y esto no es censura ni control público, o sea, todo muy independiente, con órganos independientes. No órganos que estén censurando ni vigilando, pero yo creo que algo tiene que haber, y ya lo hay, lo que pasa es que no se aplica en los consejos audiovisuales que hay en algunas comunidades autónomas. La quinta institución, muy importante, y se va a desarrollar aquí también estos días, es la información pública. Tampoco existe, igual que no existe un derecho a recibir información veraz, como derecho a exigir, tampoco existe un derecho a saber. O sea, yo no puedo exigir que me informen los medios de comunicación, porque si hay libertad de informar, no, una de dos, hay libertad de informar o hay obligación de informar, no puede haber las dos cosas. Si los medios de comunicación son libres de seleccionar las noticias que quieran y exponerlas con su lenguaje y con sus técnicas, yo no le puedo exigir que usted me informe de una cosa u otra. Lo que sí que hay, o debería haber, estamos aquí en ese mundo borroso de que hay derecho, no hay derecho. Bueno, lo que sí debería haber es un derecho a la información de los poderes públicos. Esto sí tiene que haberlo. Lo que sucede es que en la Constitución pues está muy pobremente expuesto, ¿no? Salvo que el profesor Castellán me corrija sobre lo que voy a decir, en la Constitución, aunque él ha hecho el esfuerzo, pero bueno, de desarrollarlo, ¿no? Es decir, el 105 de la Constitución no dice nada porque es información a los archivos y registros, ¿no? La ley de procedimiento, poco más, tampoco añade mucho. Luego hay una ley de pomposo título, que es la Ley 11/2007, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, que tampoco añade nada. O sea, que hay un gran vacío aquí. Yo creo que se podía deducir de la misma idea de democracia la obligación de los poderes públicos de informar sobre una serie de cuestiones. Es un requisito imprescindible, pero no está dicho como tal en la Constitución, ni en la ley siquiera. Entonces, todos estamos esperando mañana, la intervención de mañana sobre la ley de transparencia, porque esta la estamos esperando pues, mucha gente hace muchísimos años, ¿no? Y ahí veremos lo que... La verdad es que, paradójicamente, no es ninguna crítica, ¿no? Porque he estado mirándola esta mañana precisamente y no he encontrado el anteproyecto, porque lo han borrado de la página, o yo no sé si lo han borrado o no lo he estado un buen rato buscando. Bueno, un buen rato, también uno se cansa, 5 minutos. Y estuvo al parecer, el anteproyecto de ley estuvo en la página web del Ministerio de la Presidencia, pero yo esta mañana, para quedar bien con ustedes, para leérmela un poco por tal, y no la he encontrado. Sí se dice una noticia que ha habido 36.000, me parece, personas que han opinado sobre la ley, pero no sabemos lo que han opinado porque tampoco figura. Ni el anteproyecto ni las opiniones. Entonces yo lo que sé es por los periódicos y los que se dieron prisa y les la descolgaron, se la bajaron de internet rápido y se quedaron con ella. Pero no la he podido leer. Pero bueno, esta es la cuestión clave aquí, porque la administración, el ciudadano tampoco tiene que estar preguntando a la administración continuamente, porque eso es un engorro. O sea, usted respóndame, dame este dato. Pues claro, eso cuesta dinero, el funcionario no está acostumbrado
no querrá dársela. ¿Para qué lo quiere esto? ¿Para qué lo quiere usted? Tardará un tiempo y el ciudadano se cansará ya, se aburrirá de pedir. Luego no se va a meter en un pleito ante los tribunales. Encima ahora lo han cambiado y ahora hay costas en primera instancia en lo contencioso. O sea, encima va a perder dinero un abogado varios años. O sea, eso no. Y encima creo que en la ley, lo que he leído en el periódico, es que hay puesto el silencio administrativo negativo. Entonces, lo que tiene que hacer es la administración activa, que llaman la transparencia activa. Es decir, que tienen la obligación de que no estemos pidiéndole a la administración. La administración lo publique directamente ya, y claro, y ordenado. Si no, se pierde uno ahí en la maraña de información, ¿no? Vamos a ver lo que dice la ley. No puede criticarla porque no la ha visto. Vamos a esperar mañana a que lo que nos cuenten sobre la nueva ley. Y por último, la participación. Este es el concepto clave, pero realmente tan importante que es ambiguo. ¿Qué significa? Sin perjuicio de que me corrija el profesor Castellán. ¿Qué significa? Dos cosas fundamentalmente. Yo creo. Deliberación y votación. La votación, ya hemos dicho, bueno, quienes deciden, quienes votan, son los poderes públicos, ¿no? Sobre todo, ¿no? Bueno, no quiere decir que en algunas ocasiones los ciudadanos haya referéndum, etcétera. Yo creo que esto es la excepción, ¿no? En España, como todo el mundo sabe, ha habido 2 o 3, ¿no? Referéndum en 30 años, más de 30 años de Constitución, y nadie está conforme con cómo se llevó a cabo el procedimiento. No parece que sirviera de mucho, ¿no? Quizá a nivel más pequeño territorialmente pues sea más factible, ¿no? Sin duda. Pero bueno, en principio sostengo que nuestro modelo no es ese, fundamentalmente, ¿no? Lo importante es la deliberación, el debate, la discusión previa. Entonces, ¿quién discute? Es la cuestión. ¿Quién discute? ¿Quién delibera? Bueno, y aquí tenemos las dos grandes concepciones de la democracia deliberativa, ¿no? Una concepción más elitista, que deliberan los representantes. Por cierto, en este proyecto de ley, lo que yo en el periódico de transparencia es que no iban a poner nada sobre las deliberaciones del Consejo de Ministros, que al parecer en otros países sí que figura el acceso a las deliberaciones, ¿no? Sigue diciendo la ley que son secretas. Bueno, puede cambiar. O sea, no sabemos cómo deliberan los gobiernos, parece ser que no lo sabremos nunca, pero al menos los parlamentos sí lo sabemos. Pero eso ya está, eso ya lo tenemos. Tenemos todas las actas de las sesiones de los parlamentos, eso está funcionando. Es una concepción, digamos, muy básica y yo creo que muy minimalista, ¿no? Yo creo que lo que exige una democracia más avanzada, la profundización, exige una deliberación de los ciudadanos. No que los ciudadanos escuchen, vean como espectadores cómo deliberan otros. Que además escuchamos lo que hacen público, porque realmente el auténtico motivo de la decisión de los parlamentarios no lo dicen allí en las cámaras, lo negocian aparte, ¿no? No nos enteramos tampoco de mucho, ¿no? Yo creo que la deliberación tiene que ser de los ciudadanos, ¿no? ¿Y cómo? Pues, como digo, los medios tradicionales no están sirviendo demasiado esta función, aunque sí sirven algo, pero... Pues Internet. ¿Qué pasa con Internet? ¿Es un medio adecuado para la deliberación pública previa a la toma de decisiones que necesita la profundización en la democracia, sí o no? Hoy por hoy, no. Está claro que no, porque lo que estamos viendo en Internet es una pluralidad de voces, es un caos absoluto, es una fragmentación del espacio público, es decir, no hay un espacio público. Son miles de voces que habla todo el mundo de lo que quiere, sin ningún control. Eso no es la deliberación que necesita una democracia seria. Eso no. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Dejamos que siga su curso como proponen los libertarios? No, Internet no hay que regular nada. ¿O intervenimos? ¿Y cómo? Siempre está el riesgo, ¿no? El Estado interviene. El peligro. El Estado se interviene en Internet. Peligro, censura, politización, fin de la libertad. No, habrá que ver cómo. O sea, no, la cuestión es no sí o no, sino cómo. Yo creo que sí hay que regular algo, porque es que esto es fundamental para que la democracia se profundice, y Internet yo creo que es que no tenemos otra forma ya. Es que es un medio ya que está ahí, no es el presente, no hay otro. Entonces, ¿cómo? Bueno, pues hay dos vías. En principio yo no voy a dar propuestas porque yo no soy político, yo simplemente lanzo algunas cosas que se me ocurren, ¿no? Entonces, cauces institucionales, pues eso ya lo están haciendo algunos parlamentos, ¿no? Y administraciones, eso está muy bien, ¿no? ¿Que funciona o no? Bueno, pues habrá que ver, ¿no? Pero bueno, ya un debate de una ley importante o una ley sobre la cual se puede informar a los ciudadanos, porque claro, si es una ley que no se informa, tampoco se puede opinar sobre lo que se informa, ¿no? Bueno, pues abran ustedes un cauce de participación
el diputado, como lo quieran llamar, el diputado 351, como lo quieran llamar, no sé cómo lo llaman otros. Bueno, pues que haya un pequeño... O sea, antes de que ustedes decidan, parlamentarios, dejen un poco a los ciudadanos que opinen, ¿no? Pero claro, eso hay que regularlo, es un procedimiento que tiene que institucionalizarse, no que opinen a lo loco. Bueno, hay un sitio web ahí que hablan 40.000. No. Pues eso tiene que tener una moderación, un mínimo control, para que eso pueda tener un sentido, porque si no estamos en lo de antes, ¿no? O sea, eso me parece que es una posible vía, ya lo están haciendo parlamentos, algunos bien, nos enteraremos supongo mañana, lo están haciendo. Y luego cauces no institucionales. Es decir, lo que ya ahora es un caos, un desorden, una fragmentación de voces. El problema de Internet es que si cada uno elige la página que quiere visitar, el blog donde quiere hablar, al final es antidemocrático, porque al final solamente escuchan a los suyos. Es decir, los amantes de, yo qué sé, de pescar salmón en Chile, pues solamente leen ellos. Los neonazis, solo las páginas neonazis. No, es que la democracia significa que todo el mundo tiene que escuchar las voces de todos, porque es que todo si no, no. Entonces, yo creo que esto de alguna manera hay que encauzarlo, hay que darle un cierto apoyo público, con mucho cuidado, porque esto es muy importante, ¿no? Para que los mismos políticos tengan elementos de juicio para decidir, ¿no? Que sepan cuál es la voz de la ciudadanía, porque además luego cuando las leyes tengan que aplicarse, pues van a ser más eficaces, ¿no? De manera que yo creo que esto de alguna manera, como dice un autor, Gardels, convertir, en un artículo publicado en El País el mes pasado, convertir la multitud boba en multitud inteligente. Esto tiene que hacerlo el Estado. De alguna manera no hay otro órgano capacitado para intentar dar el salto. Pero claro, siempre y cuando haya personas que quieran participar. Y eso hay que hacer falta el apoyo de datos empíricos. No sé qué hagamos como con el marxismo, una buena teoría para una especie equivocada. Democracia participativa, una buena teoría para una especie equivocada. A lo mejor estamos aquí haciendo un diseño maravilloso y luego los ciudadanos no participan. Y para cerrar únicamente unas palabras del legislador. Nada mejor que el legislador para dar claridad a las cosas, pero también para darnos cuenta de que a veces es un viva Cartagena, ¿no? Es un brindis al sol, porque resulta que lo hizo la ley y casi nadie se había dado cuenta, ¿no? Y además 2 veces. Resulta que la ley de bases de régimen local se reformó en el año 2003 y dice así: las entidades locales deberán impulsar la utilización interactiva de las tecnologías de la información y la comunicación para facilitar la participación y la comunicación con los vecinos, para la presentación de documentos, etcétera, y en su caso de consultas ciudadanas. Las entidades locales deberán impulsar. ¿Cuál es la sanción en caso de incumplimiento? Y luego la Ley 56/2007, que cité antes, dice lo siguiente: con el objeto de fomentar la presencia de la ciudadanía y de las entidades privadas sin ánimo de lucro y garantizar el pluralismo, la libertad de expresión y la participación ciudadana en la sociedad de la información, se establecerán medios de apoyo y líneas de financiación para el desarrollo de los servicios de la sociedad de la información sin finalidad lucrativa que, promovidos por entidades ciudadanas, fomenten los valores democráticos y la participación ciudadana, atiendan el interés general y presten servicio a comunidades o grupos sociales desfavorecidos. Del año 2007 yo no he visto ninguna convocatoria pública sobre esta línea de apoyo a estos medios de comunicación aptos, según la ley, para la deliberación pública que necesita, a mi juicio, nuestra democracia. Gracias.